y cuando el diafragma se contrae, él tiende a aplanarse. Fíjense que tiene forma como de un paraguas invertido. Si él se contrae, empuja vísceras de abdomen hacia atrás y él tiende a quedar plano. ¿Qué hace con eso? Succiona, ¿no es cierto? Pulmones hacia atrás. Y así inspiramos. Es el principal músculo para la inspiración. No podemos darnos el lujo de cortar ninguna víscera abdominal porque saben que está llena de contenido digestivo. Así de que no podemos dañar ninguna víscera de abdomen. Saben que la membrana serosa que tapiza cavidad abdominal, miren, todo esto es membrana serosa de la cavidad torácica, todo esto, incluso tapiza vísceras torácicas, es pleura. Entonces, cuando hablamos de el tapiz que hay en las paredes, techo, piso de la cavidad torácica, se le llama pleura parietal. Y eso lo va a preguntar. Así de que la pleura parietal que tapiza el interior de la cavidad torácica se divide en 4 partes. Y vean que son lógicas. Pleura parietal dorsal, tapizando el techo de la cavidad torácica. Es impar. Ahora, pleura parietal lateral, miren cómo tapiza costillas. Y es par, porque hay otra al otro lado. Pleura parietal ventral, acá tapiza el piso de la cavidad torácica. Esa sí es impar, porque solo hay un piso, pero paredes son 2. Eso es pleura parietal, dorsal, ventral y parietal lateral. Nos da 4, ¿no es cierto? Porque las parietales laterales son 2. Ahora, pleura visceral. La pleura visceral, vean cómo envuelve pulmones. Ustedes notan que el pulmón tiene una membrana brillante, ahí se ve un poquito de ella. Eso es pleura visceral pulmonar. Hay pleura que tapiza el corazón, ¿no es cierto? Entonces se llama pleura pericardíaca. Así de que el pericardio, vieron que tiene, el pericardio vieron que tiene 2 capas. Esta capa externa, vean cómo se arruga sobre la que está debajo, la capa fibrosa del pericardio, que recuerden que ella cumple 2 funciones. Como es fibrosa, no se dilata, entonces mantiene la dilatación cardíaca hasta un límite. Y la otra función de esa capa fibrosa es formar esto, mire, el ligamento pericardíaco. Agarra el vértice del corazón y lo fija al esternón. Así de que el corazón, desde que está latiendo, incluso en vida intrauterina, no cambia de lugar. Un órgano que se mueve es propenso a cambiar de sitio, ¿no es cierto? Pero entonces este ligamento pericardíaco, formado por esa capa fibrosa del pericardio, lo mantiene en su lugar. Por eso ahorita hay que seccionarlo si es necesario. Y la otra capa del pericardio es esta que vemos acá, debajo de la que se arruga encima. Es la capa serosa parietal del corazón o del pericardio, ¿no es cierto? Y si vamos a incidir, vamos a ver cómo nos queda ese corazón. Entonces entramos debajo de esa membrana y se forma un espacio entre ella y el corazón. A eso se le llama cavidad pericardíaca. Y está llena de líquido pericardíaco. Entonces quitemos esta tapa de pared torácica y saben que entra en el examen, también entrará en el examen final. Y voy a insistir mucho en estas capas de la región torácica porque ustedes a futuro tendrán que hacer cardiocentesis. El sufijo centesis significa punción, punción de algo. Entonces, si yo digo, voy a realizar una toracocentesis en un humano, en un animal cualquiera,
Toracocentesis quiere decir que voy a puncionar tórax, ¿no es cierto? Eso es poco frecuente, pero sí se hace. La toracocentesis, por ejemplo, en casos de trauma torácico. En humanos es muy frecuente en urgencias que lleguen personas tristemente que les meten un cuchillo, ¿no es cierto?, por ahí en la calle y esas cosas. Eso se llama trauma torácico, perforante. En animales a veces ocurre una estaca mal colocada por allá en el potrero, alguna cosa, y se clavaron ahí esa estaca. Entonces des en cuenta de lo siguiente, y también me gustaría preguntarlo. Los pulmones y el corazón tienen que estar adentro de la caja torácica al vacío. Adentro de la caja torácica eso debe estar al vacío. El único lugar donde debe haber aire es adentro de los pulmones, adentro de ellos. ¿Qué pasa entonces, así como una bolsa plástica, ¿no es cierto? Si yo perforo esa pared acá, entra aire. Y al entrar aire, hace que el pulmón, que estaba pegado acá, ustedes han cogido dos vidrios, ¿no es cierto?, húmedos, los pegan. Traten de despegarlos, es imposible. La única manera de despegarlos es corriéndolos. Aquí es lo mismo, el pulmón está totalmente pegado a las costillas por un líquido que se llama surfatano, no voy a preguntar eso, pero están pegados. Apenas hay un trauma torácico perforante, el aire entra, y es como si yo deslizara esos vidrios y los despegara, ¿no es cierto? Entonces el pulmón se suelta de las costillas. Y ese pobre paciente, humano o animal, por más que dilate el tórax para inspirar, el pulmón queda ya arrugado, espichado por el aire que quedó sobre el pulmón. No puede respirar. Y uno ve que dilata el tórax, con todo el esfuerzo lo dilata y no le entra aire, porque el pulmón quedó comprimido por el aire atmosférico que entró acá, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando hacemos una toracocentesis de urgencia. Y en el sitio donde le incidieron, donde hay la herida, vamos a introducir una sonda plástica muy flexible de punta roma que no vaya a perforarme ningún órgano. La metemos y con una jeringa grande succionamos ese aire que está fuera del pulmón, lo succionamos, inmediatamente tapamos, ¿no es cierto?, para que se conserve el vacío. Y entonces mientras esto esté cerrado, el animal otra vez o el humano pega el pulmón otra vez a las costillas, y ahí sí puede volver a respirar. Eso lo van a ver en fisiología. Y es tan importante ese tema que hay una clase completa que se llama trauma torácico. Bueno, entonces ven que quedaron acá muchas cosas. Ven que los bordes de las costillas me indican si esto es una pared izquierda o derecha de un tórax. Aquí arriba quedó costal largo, o iliocostal, una partecita del serrato dorsal caudal, intercostales externos, ven cómo las fibras van hacia abajo y hacia atrás, es decir, en sentido ventrocaudal. Mientras que si yo levantara este intercostal externo, voy a notar cómo las fibras del intercostal interno, mire, van hacia abajo y hacia adelante, en sentido ventrocraneal. ¿Cómo se llamará esta membrana que va tapizando al intercostal interno? Pleura lateral. Pleura parietal costal. ¿Qué serán estos nervios que bajan acá? Intercostales. ¿Qué será esa vena y arteria que van con ese nervio? Intercostales. Ahora ven acá los cartílagos de las costillas que no llegan a esternón, forman lo que tenemos acá nosotros también, el arco costal. Esto es arco costal, vea tantas cosas que quedaron acá. Y acá abajo, entonces, ¿qué será esto? Estos músculos que quedaron acá pegados abajo. Pectorales. Pectorales, ¿no es cierto? Vean que respetamos al músculo recto torácico. Por eso dejamos las dos primeras costillas. ¿Qué vimos en la clase pasada? Que bajo esas dos primeras costillas no las podemos cortar porque quedan puntas. Hay que desarticular a las dos primeras costillas y debajo de ellas, ¿qué hay? El ganglio El estrellado. ganglio estrellado o cervicotorácico. Bueno,
Entonces, esta pieza entra en examen, y no solo en este parcial, sino también en examen final. ¿Qué músculo es este? ¿Ven que es el oblicuo? Mire el músculo. Oblicuo, abdominal, externo. Véalo ahí. Imagínese usted con esto, vea cuántas preguntas pueden salir. Listo. Dejemos esto por acá. Ahora vamos a desprender un ligamento. Fíjense que yo trato de sacar el pulmón y no puedo. Vean, esta es la base del pulmón, esto es el vértice del pulmón. Recuerden que en el caballo el pulmón no es lobulado. Entonces sacamos esto, es el vértice del pulmón. Este espacio es la escotadura cardíaca izquierda. Díganme, ¿es más grande que la derecha o es más pequeña? Más grande. Es más grande porque sabemos que el vértice del corazón se orienta hacia acá. Al orientarse hacia acá, pues abre pulmón y le quita espacio. Bueno, entonces acá, ¿qué auscultamos? Recuerden que más o menos acá viene el codo, ¿no es cierto? ¿Qué ausculto? P de papá, AM, PAM. Pulmonar. Pulmonar, aórtica, mitral. Tercero, cuarto, quinto espacio intercostal. Para eso me sirve esta escotadura cardíaca. Si hubiera pulmón ahí, no podría auscultar porque solo oiría cuando entra y sale aire del pulmón. Mire, voy a coger la parte más posterior de la base del pulmón y no puedo jalarla porque está agarrada a los cuerpos de las vértebras torácicas, de las últimas torácicas, por un ligamento formado por el mediastino y la pleura. Esa membrana que alcanzan a ver algunos ahí, hay una membrana, se le llama ligamento pulmonar. Lo voy a recortar. Si no lo recorto, pues es imposible sacar el pulmón. Ligamento pulmonar. Obviamente ya me queda imposible preguntarlo en el examen, a no ser que esté un caballo así completo y todavía sin despegarle el pulmón. Estoy al lado izquierdo. ¿Qué se ve más? ¿Venas o arterias? Arterias. Arterias, pues ven gigantescas ahí las grandes arterias que salen del pulmón. En la clase pasada les dije, ven un nervio arriba, esto no es esófago, esto es arteria aorta descendente. Bueno, esperen antes de eso. Ojalá háganse a este lado los que están grabando. Estamos viendo pulmón equino, sin lóbulos. Lo único que vemos es esta lengua que se llama vértice del pulmón y lo restante con esta punta, todo esto es base del pulmón. Su borde dorsal, ventral y basal. Notan cómo hay una superficie parietal o costal con las impresiones costales. Saben que la superficie que más impresiones o marcas de órganos vecinos tiene es esta superficie, es la superficie mediastínica. Bueno, he desprendido acá el ligamento pulmonar y así pude levantar pulmón. A ver qué recuerdan. ¿Qué es este nervio que va pegado a los cuerpos vertebrales? Tronco simpático torácico. Tronco simpático torácico. Sabemos que es el único nervio que llega al ganglio estrellado que estará acá debajo de estas dos primeras costillas. Sigo bajando. ¿Qué son estos vasos sanguíneos que van en medio de dos cuerpos vertebrales? Arterias y venas intercostales. Bajan acá y las vimos allá en esa pared torácica. Bueno, viene la arteria aorta descendente. Ahora que saquemos vísceras, bueno, ahí ya se alcanza a ver. Mire, empujo esto. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es esta membrana transparente? Mediastino torácico. ¿Qué es este nervio encima del esófago? Tronco esofágico dorsal. ¿Qué pasa si yo me pongo a pellizcarlo en un paciente vivo? Las vísceras de abdomen empiezan a moverse y se abren sus esfínteres y todas las glándulas abdominales empiezan a secretar. Increíble que ese nervio mueva todo ese paquete de vísceras. Ahora, esto es esófago. Debajo de él ven otro nervio. ¿Cómo se llama?
Tronco esofágico ventral. ¿Qué pasa si me pongo a pellizcarlo en un paciente vivo? El estómago. Empieza a contraerse el estómago y secreta ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Abre esfínteres, se abre el cardia, se abre el píloro, todo trabaja. ¿Qué es esta masa que vemos acá? Lóbulo accesorio o mediastínico del pulmón derecho. Derecho. Ese va pegado allá al otro lado. Por eso mire que incluso está tapado por el mediastino. ¿Qué es esta vena? Vena frénica izquierda o vena diafragmática izquierda. ¿Qué es este nervio? Nervio frénico izquierdo. Ahora sí, ya tenemos esa parte. Hacer lo mismo al otro lado. Cúbito lateral derecho. Decúbito lateral derecho. Entonces coloquemos al paciente ahora en decúbito lateral izquierdo.